A ver, ya. Hola, espero que puedan haber visto la ayudantía pasada, em, porque igual era súper importante. Les hice un video, espero que haya estado súper claro. Y ahora igual vamos a seguir avanzando con la materia. Así que esta es la ayudantía que nos dejaron los profesores y dice así. Ya, mira. La base ventas supermercados, que se las voy a mostrar a continuación, contiene información sobre las ventas a precios corrientes de establecimientos de supermercados por región, en millones de pesos. Ya, entonces ahora las voy a mostrar. Está acá. Esta es la base de datos. La están viendo, ¿verdad? A ver, sí, ya. Ya, entonces primero para comenzar siempre tenemos que analizar la base de datos como por encima. Entonces ahí nos damos cuenta que ya, si bien tienen las ventas a precios corrientes de los establecimientos de supermercados por región, en millones de pesos, ya nos tiene aquí todas las regiones, nos separó por meses y por año, y parte desde enero del 2014 y llega a febrero del 2021, que igual lo pueden ver aquí abajo, ¿ya? Y bueno, ahí obviamente nos separa todas las regiones. Entonces, esa es como la primera vista que siempre uno tiene que analizar como para partir. Luego dice, construye un gráfico de líneas para comparar la evolución en el tiempo de las ventas de los supermercados de la región metropolitana y de la quinta región. Comente acerca de 3 aspectos que le parezcan relevantes. Ya. Entonces, primero, les voy aquí a mandar por el chat la base de datos por si alguno quiere ir como haciéndola al mismo tiempo. Y decirles algo primero. Es muy importante porque algunos de ustedes, no sé si fue esta sección o otra, me hablaban de que en esta parte de los gráficos no les salía como lo que me está saliendo a mí en este momento, ¿ya? Sino que les salía así, miren, como esto. A ver, ¿se ve esta nueva? Sí, ya. Entonces, la verdad es que no tengo la respuesta como exacta de por qué sucede esto, pero me di cuenta que cuando el archivo está en .xls, se ven solamente estos gráficos, ¿ya? Y estos gráficos no nos ayudan mucho porque justo el que falta es el de los gráficos estadísticos, ¿ya? Es como el que no, nos ayuda a hacer todas las cosas que vamos a ver como en este ramo. Entonces, para poder como arreglar entre comillas esto, lo que yo hice fue ir a archivo, guardar como, y nos va a salir por ejemplo, ya aquí sale el libro de Excel. Ah, ya, si ustedes están viendo lo mismo que yo. Ya, libro de Excel.xls, ¿cierto? Y tienen que cambiarlo a libro de Excel.xlsx, ¿ya? Y ese tipo de archivo nos va a dejar como ver estos tipos de gráficos, ¿ya? Ahí yo se los mandé igual en el formato donde sí se ven los gráficos, ¿ya? En el ventas.supermercado XLSX, ¿ya? Y realmente no sé bien teóricamente por qué pasa, solo sé que sucede, ¿ya? Entonces ahora sí podemos seguir con los gráficos. Ya, primero nos dice hacer el gráfico de línea para la región metropolitana y para la región de Valparaíso, ¿ya? Primero, para seleccionar todo esto, vamos a agarrar estas dos y Control Shift y hacia abajo y se selecciona toda la columna, ¿ya? Entonces ahora nosotros vamos aquí donde están los gráficos de líneas, hacemos clic y agarramos el primer gráfico de línea, ¿ya? O también podemos ir a gráfico recomendado y también nos sale aquí el gráfico de líneas, ¿ya? Y primero nos vamos a dar cuenta que si ven aquí los números de abajo, como que no es lo que yo quiero que este gráfico me entregue, ¿cierto? Porque yo no puedo decir el 1, el 4 y como que no tiene mucho sentido, ¿ya? Entonces, para como arreglar eso, lo que hacemos es seleccionar estas dos columnas, ¿ya? Y al mismo tiempo también seleccionar la columna del mes y año. Para poder seleccionarla una vez que ya tenemos como seleccionada esta, uno tiene que mantener apretado comando o control, depende de su computador. Lo aprietas antes de seleccionar, haces clic y comando shift hacia abajo y ahí se puede seleccionar nuevamente todo,
¿ya? Eso es como para no seleccionar esto entre medio. Y ahí vamos de nuevo a insertar el gráfico y nos va a salir este gráfico, ¿ya? Y aquí ponemos gráfico de líneas quinta región y región metropolitana. Ya. Y ahora sí podemos ver, analizar los tres aspectos que nos pidieron, ¿cierto? Porque ahora sí podemos decir más o menos sobre qué es esto, ¿ya? Ya, por ejemplo, ¿qué es lo que ustedes podrían decir de este gráfico? Por favor, intenten participar. Que es como creciente en torno a los datos. Sí, muy bien. Si bien como que sigue un patrón, pero sí o sí, por ejemplo, si parte acá, después como que el mínimo está como por acá, ¿cierto? Al final, aunque se repita un cierto patrón, siguen siendo crecientes. Lo mismo con aquí la región de Valparaíso, como que parte abajo de esta línea, pero después ya está siempre sobre. Ya, así que muy bien. Ese es como el primer aspecto que podríamos ver. ¿A alguien se le ocurre otro? Que la línea de abajo no va subiendo tanto, es más continua. Sí, ya, muy bien. Ese es, por ejemplo, otro aspecto que podemos ver, es que si bien Valparaíso o la quinta región también tiene sus como pics de repente, podemos ver que es mucho como más horizontal, por decirlo, entonces como más plana, ¿ya? Muy bien, ese también podría ser otro aspecto. Otro aspecto que también podríamos ver sería decir que se ve como un cierto patrón en las líneas, ¿cierto? Por ejemplo, veamos, fijémonos ahora en la región metropolitana, como que baja y de repente hay un pic en diciembre, baja en febrero, hay un pic en diciembre, baja en febrero, hay un pic en diciembre, ¿ya? Entonces, si bien como dijo el primer compañero, sí tiene una tendencia como a subir, pero aparte de eso, tiene un cierto patrón adentro, ¿cierto? Y otro aspecto que también podríamos ver es que, ya, también como dijo su compañero, esta línea de abajo es mucho más como, con unos pics menos como, a, como, a ver, no sé cómo es la palabra, pero que se notan un poco menos, ¿cierto? Como que acá se nota demasiado dónde está el pic de subida y dónde está el pic de bajada, ¿cierto? Y acá es un poco menos, pero esto también lo podemos decir que es porque el nivel de compras que se generan en la región de Valparaíso es mucho menor a la que se están generando en la región metropolitana. ¿Ya? Y esto puede ser porque es la región metropolitana y obviamente siempre están como la mayor cantidad como de sucursales principales, etcétera, y ahí uno puede igual como chamullar un poquito. Es Ya, como, es más volátil la región metropolitana. sí, exacto. Como que al final, igual que uno quiera o no, como que todo se concentra mucho en la región metropolitana, ¿cierto? Entonces, como que podemos analizar mejor sus pics. Y bueno, con eso ya quedaríamos como con la primera parte. Voy a mover el gráfico como para acá. Tengo como este gráfico hecho como 10 veces ya, pero no importa, lo pongo encima. Ahí, ya. Y luego seguimos. Dice ahora, los estudiantes trabajan por su cuenta o apoyados por el estudiante o bueno, por el ayudante. En este caso lo voy a hacer también como estábamos haciéndolo recién, porque como que me he dado cuenta que no son muy participativos siempre. Entonces, así es mejor que lo vayamos haciendo como en conjunto. ¿Ya? Ya, entonces la uno dice, construye un histograma para las ventas de establecimientos de supermercados de la región metropolitana. Comente acerca de tres aspectos que le parezcan relevantes. Ya, entonces ahora, en vez de hacer un gráfico de líneas, vamos a hacer un histograma. ¿Ya? Aquí es muy importante que ustedes no se confundan el gráfico de barras con el histograma. ¿Ya? Porque, por ejemplo, ya, ahora voy a seleccionar los datos de la región metropolitana y voy a insertar. Insertar y, por ejemplo, ya, gráficos recomendados. Por ejemplo, no quiero que me salga el otro. Este, a ver, aquí.
Ya. Por ejemplo, ¿ya? Este es un gráfico de barras, ¿ya? Y que pasa mucho que, sobre todo al principio, la gente confunde este gráfico con el histograma, ¿ya? El histograma, los voy a poner los dos como juntos para que podamos como... ¿Esperen? Para que veamos exactamente la diferencia. Este va a ser el histograma. Solamente lo que hacemos para hacer el histograma es ponernos aquí en insertar archivo, gráficos recomendados, casi siempre sale acá, pero si no sale ahí, van acá en el del medio, en el que es el, de estadísticas, y aquí sale el histograma, ¿ya? Le hacemos clic, este es el histograma de la región metropolitana, y ahora vamos a hacer el mismo, pero como con gráfico de barras para que puedan ver la diferencia. Aquí voy a seleccionar también el mes y el año, pero solamente como para que lo podamos ver con más claro. Y aquí voy a hacer el gráfico de barra, ¿ya? Si bien la gente se confunde un poco porque el histograma igual tiene barras, ¿ya? Entonces por eso como que confunden el gráfico de barras con el histograma. Pero la principal diferencia es que, por ejemplo, aquí nos muestra el comportamiento de los datos, como el gráfico de líneas que vimos recién, como que ahora agarráramos una línea aquí arriba de todas estas barritas y las uniéramos y nos quedaría el gráfico de líneas. Como que al final nos muestra cuál es la cantidad de datos que surgió en tal año, o sea, en tal mes, ¿ya? En cambio, el histograma lo que nos muestra son las frecuencias, ¿ya? Por ejemplo, este primer dato que está acá nos dice, ya, se repitió 3 veces, porque ahí dice valor 3, se repitió 3 veces que el rango de precios corrientes en el supermercado estuvo entre 244.000 y 282.000, ¿ya? Entonces se repitió 3 veces. Entonces ahora podríamos, por ejemplo, mirar acá, y aquí es un poco más difícil de repente de encontrar. Por ejemplo, aquí está el primero, sí o sí, ¿ya? Que es como, porque son más bajos, ¿cierto? En la región metropolitana dice que estos son como el valor más bajo. Entonces nos vamos a fijar sí o sí en las barritas más pequeñas. ¿Los histogramas tienen intervalo siempre? Sí, a menos que tengáis muy poquitos datos, ¿ya? A menos que Dale. tengáis como, no sé, 4 datos, ahí te los va a separar en 4, pero por ejemplo ahora que son muchísimos, como que te tendría que hacer millones de barras, sí o sí te ponen intervalos. Dale, capto. Gracias. Y ya, entonces lo que podemos analizar acá es que la frecuencia de este valor que es más pequeño fue en el principio. Por ejemplo, está en está el... Pero, ¿por qué no me deja ver el primero? Ya voy a verlo en este. Acá, ya está este, por ejemplo, está ese, y debe ser, por ejemplo, el primero también. Ahí, que sí me dejó, ya que es 257.000, ya. Entonces podemos ver que sí, o sea, aquí sale que se repite 3 veces y podemos ver por el gráfico de líneas que la región metropolitana tuvo menos precio, o sea, menor precio corriente en el supermercado a los inicios más o menos del 2014, ¿ya? También podemos decir que en su mayoría los precios de la región metropolitana se encuentran entre este rango, ¿ya? ¿Y por qué decimos en su mayoría? Porque como esto es una tabla de frecuencias, este nos dice, oye, este rango se repitió 31 veces. Eso es harto en comparación como a la cantidad de datos que tengo, ¿cierto? Entonces esa es otra observación que podemos decir. En su mayoría el precio es este, ¿ya? Y también podemos decir, por ejemplo, acá, si ven estos dos, ¿cierto? Dicen como, oye, ahí hay dos solos que son muy altos. Por ejemplo, aquí 510 a 548. Entonces, este está solo. Y vamos acá y decimos, por ejemplo, ya, este que se repitió una vez, que es el último, sí o sí debe ser este mayor pico. Y sí, ¿cierto? Entonces, aquí podemos decir también que si podemos ver las fechas, podemos ver que lo más probable es que ese pic también sea como entre por la pandemia y todo esto, ¿ya?
También, por ejemplo, en lo que no les dije de este gráfico, es que si se dan cuenta aquí hay como 2 pics, ¿cierto? Normalmente era como bajada, subida, bajada, subida, bajada, subida. Pero aquí lo que pasó, hubo como un desorden, como que hubo subida, bajada y no mantuvo el mismo patrón. Y esto lo podemos ver que si vemos su fecha, enero, ya, en diciembre aquí del 2019 subió y bajó en enero, ¿cierto? Porque ahí todavía como que la pandemia estaba en otros lugares del mundo, pero todavía no llegaba 100% a Chile. De hecho, creo, según yo, si no me acuerdo, aquí no habían casos todavía en enero. Y entonces, acá, en marzo del 2020, cuando ya habían casos en Chile, subió mucho esto, porque se acuerdan que salían las noticias, que todo el mundo iba al supermercado, que no sé qué, entonces lo más probable es que ese pic que se generó acá fue debido a un suceso como no natural, o sea, sí es natural, pero no típico, por decirse, que fue, por ejemplo, la pandemia. Y por eso podemos ver un desorden en casi todo, como la fecha de la pandemia, como que no es el típico patrón, ¿ya? Eso también es algo que ustedes podrían analizar. Normalmente los histogramas, o como lo hago yo, como para que quede como mejor argumentado, es siempre como comparar tu histograma con el gráfico de líneas, ¿ya? O con el gráfico de barras, pero por ejemplo, como aquí tiene como tantas barritas, como que realmente es más confuso que el otro. Entonces, hoy no sé, ya. Entonces, siempre como si quieren, les pidan como analizar los aspectos del histograma, ya ustedes agarran, por ejemplo, esta barrita del histograma y la explican y después podrían complementar un poco con el otro gráfico, ¿ya? Y voy a sacar estos porque igual están más allá. Y ahora seguimos con la siguiente. Dice: ahora construya un histograma, pero para las ventas de establecimientos de la quinta región, y de nuevo comentar los 3 aspectos que uno encuentre relevantes. Ya, hacemos exactamente lo mismo, yo ya lo hice, pero solamente van a seleccionar esta misma columna, comando Shift hacia abajo, vamos a insertar y aquí en el gráfico de los estadísticos y el histograma, ¿ya? Entonces nos vamos para acá y nos comenta el histograma de la quinta región. Si de repente, por ejemplo, pasa que, miren, cuando uno como que de repente sale y aparecen los números así, ¿ya? Esto es simplemente se arregla agrandando el gráfico, ¿ya? No tiene mucha ciencia, pero es porque de repente uno dice como, oye, a mí no me salen todos los números. Es simplemente porque está como muy pequeñito, ¿ya? Ya, este histograma de la quinta región, podemos ver, por ejemplo, que se ha mantenido un poco como los precios no tienen esta como subida tan abrupta que tiene la región metropolitana, ¿cierto? Aquí. En cambio, en el histograma de la quinta región es como más, como parecido los datos, ¿cierto? Como que no es que no haya tanta diferencia como en esto. Pero en este sí tenemos también un punto que está acá, que es un valor que escapa también de, como de lo común de estos datos, ¿cierto? Entonces nosotros vamos y dice ya, está entre el 155 y el 167. Y lo más probable es que sea este que está acá arriba, ¿cierto? Uy, bueno, ahí lo sé. Recién me apareció. Ahí. Ya. Y también ese es un pic que se generó en diciembre del 2020 y ahí también podrían entrar ustedes a explicar que, no sé, puede haber sido provocado por la pandemia. O por ejemplo, no sé, digamos que no existe la pandemia y les adjuntan una noticia que dice como en diciembre del 2020 las empresas tuvieron un quiebre y tuvieron que rematar todos sus productos y entonces todo el mundo se volvió loco comprando. Entonces después les pueden preguntar como, oigan ustedes, ¿por qué creen que hay este dato ahí? Ya, podemos no sé, sacar conclusiones de que según esta noticia que nos adjuntaron, lo más probable es que este pic se generó como porque todo el mundo fue a comprar y entonces hubo como un desorden en el patrón general, ¿ya? Y bueno, también lo mismo que dijimos del histograma de la región metropolitana, es decir, que la mayoría de los datos se encuentran en el que tenga mayor frecuencia, que es este,
que el 28, que son 28, 28 datos están entre medio de esto, ¿ya? Entonces aquí podemos decir lo mismo que dijimos de la región metropolitana, que el precio como común o que más se repite es ese precio, ¿ya? Y también podríamos decir que no se observan hasta el momento precios en este rango, pero que lo más probable es que si ahora se empieza a comportar desde este rango, por ejemplo, desde esta subida, es que podríamos predecir como unos datos como del 2022, por decirse, que ahora sí van a empezar como a rellenar esto debido a que esto siempre sigue un cierto patrón, ¿ya? Es como lo otro que podíamos comer. Al final ustedes ahí pueden escribir todo lo que vean. Ahí dice, por ejemplo, comentar solo 3 aspectos relevantes, pero hay muchísimos, ¿ya? Lo único que esto les pide como que no vayan a comentar como, por ejemplo, en el gráfico de la región metropolitana se hicieron líneas naranjas y en el de Valparaíso líneas azules, ¿ya? Eso al profesor no le va a importar, ¿ya? Al profesor lo que le importa es que realmente como que ustedes como logren realmente interpretar estos datos y que sepan, por ejemplo, la diferencia entre lo que muestra un histograma y lo que muestran como los gráficos de línea o barra, ¿ya? Luego dice, la tercera, utilizando el diagrama de caja, compare el comportamiento de las ventas establecidos en los supermercados de la región metropolitana y los de la quinta región. Luego, de nuevo, comentar acerca de 3 puntos relevantes y nos pregunta si es que hay presencia de observaciones atípicas. Entonces, ahora hacemos de nuevo lo mismo que hicimos antes. Vamos a seleccionar estas dos, comando, shift y hacia abajo, control shift hacia abajo, como ustedes tengan el compu. Y acá también en el gráfico donde dice estadísticas, hay una parte que dice cajas y bigotes. Y hacen clic y les va a aparecer el gráfico, ¿ya? Entonces, aquí le ponemos un título, bueno, ustedes, eso también es importante, siempre, por ejemplo, que ustedes vayan a entregar un gráfico, aquí no puede decir título, ¿ya? Onda, eso es como pésimo. Siempre pónganle por último gráfico de caja y bigote, ¿ya? O sea, ojalá que no, pero, por ejemplo, esto no, ¿ya? Siempre que entreguen un gráfico, nunca puede decir título del gráfico, ¿ya? Siempre escríbanle como qué es lo que está mostrando. Entonces, por ejemplo, este es lo que muestra un boxplot de la quinta región y de la región metropolitana. Ya, ¿cómo se analiza este boxplot o gráfico de caja y bigote? ¿Ya? Esto es lo que nos muestra, por ejemplo, estas líneas. Primero nos enseñan cómo, de dónde hasta dónde se comporta la mayoría de los datos, ¿cierto? Yo creo que a ver, voy a buscar el Excel que le subí como para la ayudantía pasada. Miren, ahí lo estoy abriendo, esperen. Acá, entonces lo voy a copiar y lo voy a mandar al otro. Ya, este es como un boxplot girado. A ver, lo voy a girar para que como que lo puedan ver. No sé cómo se gira ahí. Acá. Yo sé un poco de Excel, pero la tecnología de repente me gana. Ya, acá. Miren, es lo mismo que un boxplot, o sea que este valor del medio es el segundo quintil, que es o la mediana. Es exactamente el dato que está al medio, ¿ya? Que no es lo mismo que el promedio o media aritmética, ¿ya? Entonces, este dato al medio es el segundo quintil, ¿ya? Que es esa línea que sale acá, las dos, ¿ya? Luego, estas líneas que están acá, ¿ya? Hasta que forman como una I atravesando la caja, son el F1 y el F2, que son como los valores que se encuentran en el rango intercuartílico, ¿ya? Que es el RIC. El rango intercuartílico lo que hace es como generar qué datos son los que en su mayoría se comportan de esta manera, ¿cierto? Porque luego de ese rango intercuartílico vienen los datos atípicos y los datos extremos, ¿ya?
¿Cuáles son esos? Son datos que si bien pueden estar bien tomados y simplemente son generados, por ejemplo, con un pic de ventas en este caso, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos a analizar primero este de la región metropolitana. Nos vamos aquí como al medio, como a seleccionar como justo la X, porque la X nos debería enseñar dónde está precisamente la mediana, ¿ya? Igual, por ejemplo, lo que hago yo es nunca como confiarme exactamente de que estoy haciendo clic al medio y calcular la mediana como lo vimos como la primera clase, por ejemplo, una mediana RM y poner mediana, hacemos clic y nos vamos de nuevo acá, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ya, yo digo así, oh, no sé qué le pasa a mi computador, ahí sí. Yo digo, por ejemplo, así, hoy estoy seleccionando el punto justo al medio, pero no, porque esa no es la mediana. Entonces, ahí estoy seleccionando quizás el punto ahí, ¿ya? Tengo que estar justo como al centro de la X, ¿ya? Pero lo mismo que les dije recién, no se confíen de que están seleccionándolo, es mucho mejor de repente hacer esto nomás, ¿ya? Pero bueno, sabemos que el punto del medio nos dice que es la mediana y todo esto son como donde está la mayoría de los datos, como el rango intercuartílico. Entre estos valores, por ejemplo, podríamos decir que se reparten la mayor cantidad de los datos. Pero, por ejemplo, como nos preguntaba el enunciado, nos decía, ¿se presentan datos atípicos? Sí, estos puntitos que siempre salen son los datos atípicos, ¿ya? Cuando esto, como en la clase pasada, les mostré que sí, voy a subir la clase. Ya. Como en la clase pasada les mostré que de repente cuando uno genera estos voxplot, como que queda la embarrada y no sé, pues como que estas cajitas se ven aquí muy abajo y queda lleno de puntos y todo eso. Eso significa que hay muchos valores extremos, ¿ya? Y para eso necesitamos realizar como una limpieza antes de generar este voxplot, ¿ya? Pero en este caso no fue necesario. ¿Por qué? Porque los datos estaban limpios y porque solamente tiene datos atípicos. Entonces podemos ver que aquí hay un dato atípico y que acá hay otro dato atípico. Entonces, por ejemplo, ya, fijémonos primero en este, que dice 532. Ya, entonces en la región metropolitana en algún momento se llegó a 532 y subimos, por ejemplo, y lo más probable es que sea este. Sí, ¿ya? Entonces aquí podríamos argumentar, sí, hubo un pic que se generó un dato atípico en nuestro boxplot, que fue porque hubo un pic en diciembre del 2020 que creemos que puede haber sido provocado por la pandemia o puede haber sido provocado porque, de hecho, diciembre es Pascua, es Año Nuevo, la gente suele tener más plata, no sé por qué, yo no. Entonces, como que ahí podemos argumentar como meter como más chachera, ¿ya? Y luego está el segundo, que dice 466. Yo digo, ya, entonces quizás debe ser también aquí como por la pandemia, yo creo, no sé qué, bla, bla. Y hoy no lo encuentro, no lo encuentro. Entonces, cuando pasan estas cosas y uno no lo puede ver acá, hay de repente computadores que son más cool o no sé, otras versiones de Excel que uno hace clic y de repente ya sale como todo, ¿ya? Pero la gente común y corriente dice, ya, es el segundo mayor dato. Entonces vamos a ir, por ejemplo, a la región metropolitana, ¿ya? Y vamos a decirle como, oye, hagamos un orden de mayor a menor, ¿ya? Y luego me pregunta, ¿qué deseas hacer? ¿Deseas ampliar la selección? Sí. Obviamente, ¿por qué? Porque si ordeno solamente esta columna, me va como a romper mi base de datos, por decirse, ¿ya? Porque todos estos datos están como enlazados según una fecha, ¿ya? Entonces, si yo ordeno esto y no ordeno las fechas, no me va a servir de nada haberlo ordenado, ¿ya? Entonces, ampliamos nuestra selección. La ampliamos y bueno, y nos queda un poco feo, pero no importa, sirve. Y ya, aquí está el primer dato que fue en diciembre del 2020 y luego el segundo dato que está aquí en diciembre, pero del 2018, ¿cierto? Entonces ya, ahora filo, lo podemos volver a como estaba antes porque como que quedó feito. Entonces vamos acá, volvemos aquí.
Y podemos ver que acá hay otro pic y ese pic no se generó como en pandemia, por decirse. No podemos decir como, no, todos los datos atípicos de este Voxplot de la región metropolitana fueron por la pandemia y por eso. No, porque en el 2018, que está acá, no había pandemia. Entonces vamos acá y dice, no, aquí no hay pandemia, ¿cierto? Le falta ese dato. Ya filo. Entonces ahí ustedes también tienen que tener ojo de que no siempre, por ejemplo, suponer que los datos altos se están generando en tal fecha, ¿ya? Sino que verificarlo. Entonces, por ejemplo, ahora podemos verificar que no, que fue en otra fecha, en otros años donde no había pandemia. Entonces ahí podemos explicar cómo lo más probable es que, no sé, en esa fecha, no sé, a ver, había un ataque zombie, entonces todo el mundo tuvo que ir a comprar desesperadamente al supermercado y eso pasó, ¿cachai? Eso también es algo que podemos explicar. Y también acá hay un dato atípico, como por debajo, eso sí, que es de haber sido generado como por el primero, ¿cierto? Acá está acá. Entonces, ahí también explicamos que, bueno, al principio se generó un dato atípico debido a que con el transcurso del tiempo esto ha ido como aumentando, o sea, su pendiente ha sido positiva, entonces, obviamente, de a poco estos datos van a quedar como atípicos porque ya no se va a volver a comprar en este nivel, ¿ya? O con estos precios. Y exactamente de la región metropolitana, de la quinta región, podemos decir lo mismo, podemos encontrar su mediana y también ver que aquí hay un dato atípico que está acá afuera, 157, y también de nuevo podemos ir a compararlo acá, que vamos a probabilizar Uy, ahí está. Entonces ahí también puede ser por la pandemia y en verdad, bueno, lo mismo que les dije como 10 veces. Aquí no importa mucho como es lo que estés diciendo el por qué, sino que lo sepas argumentar como bien, ¿ya? Si tú me vas a decir que hubo aquí como un alza por un ataque zombie, filo, escríbelo, pero escríbelo con fundamentos, ¿ya? Obviamente si ustedes no le ponen una noticia sobre un ataque zombie, no pueden decir que hubo un ataque zombie. Pero por ejemplo de la pandemia sí podrían hablar porque es algo que es como real, ¿ya? Y eso, y lo último, dice, para los años del 2018 y del 2019, compare el comportamiento de las ventas de establecimientos en los supermercados, no sé qué, y qué observa. Ya. Entonces, nosotros lo que hacemos es ir a la columna de la región metropolitana e ir a las fechas que nos están pidiendo nomás. Aquí podríamos, por ejemplo, generar un filtro y, por ejemplo, primero limpiar y sacar estos datos, o simplemente llegar hasta acá abajo y copiar estos datos, ¿ya? Hasta acá. Control C, los copiamos y yo los pegué en otra hoja, acá, ¿ya? O ustedes eligen cómo hacerlo, pero al final es solamente como copiar y pegar esos datos, ¿ya? Y una vez que ya los tenemos, lo único que hacemos es seleccionarlos, ¿ya? Insertar y vamos a gráficos recomendados y nos vamos acá abajo y por ejemplo en este caso a mí no me salió como el histograma, ¿ya? Entonces ahí vamos a histograma, punto. Y aquí nos genera este gráfico. ¿Ya? Y bueno, aquí lo mismo que hemos como dicho todo el rato, podemos ver que la mayor cantidad de los datos se encuentra en este rango y que hay solamente un dato que alcanzó un pic y ese pic, ¿cuál fue? De haber sido ahí hice un gráfico de líneas porque lo que les dije recién, yo siempre ocupo después también el gráfico de líneas como para complementar, ¿ya? Y que fue generado en diciembre del 2018. Y ahí podemos ver, igual que lo que habíamos visto recién, que el segundo dato atípico también era del 2018. Entonces, ahí también decir, bueno, ahí más encima concuerda que realmente en el 2018 debe haber pasado algo importante para que esto se genere así, ¿ya? Otra cosa que podemos ver es que si bien, mira, ven acá como ya febrero la bajada comenzó a subir en marzo, pero se quedó así como igual, como dentro del rango, pero de repente acá en diciembre se disparó muchísimo
después en enero bajó, siguió bajando en febrero, y después subió, pero estuvo todo el rato así como con altos y bajos, ¿ya? Entonces lo más probable es que por aquí hubo un desorden en la economía de esos supermercados, ¿ya? Algo extraño de haber pasado porque no sigue todo el rato el mismo patrón. Podría haber pasado algo con los supermercados, podría haber pasado algo con la economía como a nivel país, a nivel internacional, podrían haber pasado millones de cosas que esto lo afectara. Pero de que pasó algo porque el comportamiento fue distinto, tuvo como unos cambios más abruptos. ¿No ven? Si se dan cuenta, ya esta subida sí, sube en marzo y después de haber bajado en febrero, pero en este subió muchísimo y después bajó muchísimo, entonces es distinto el cambio, ¿ya? Y Ahí pasó lo del estallido, ¿no? ¿fue en el 2018? No, creo que fue en el 2019, po. ¿Esto es 2019 o no? ¿O esto es 2018? Ese 2018 en diciembre. Aquí fue el estallido social. También se decía 19 allá. Sí, no, pero Ah, en verdad igual, por ejemplo, este cambio abrupto que está acá, esta bajada sí o sí debe haber sido como por el estallido social, ¿cachai? Porque si bien acá hay unos cambios abruptos que deben haber sido producidos por algo, pero desde acá, desde septiembre que comenzó el estallido social, de nuevo un bajón, ¿cierto? Y ese bajón debe haber sido producido por el estallido social, así que está bien. De hecho, acá, porque yo como que no lo había relacionado antes. Y eso, po. Y bacán, pues como su compañero, la idea es que ustedes como que puedan relacionar como todas las cosas que se le vengan a la mente y tirarlo como ahí, y explicar y por qué creen. Si al final es interpretar el gráfico, no decir como, uy, sí, se notan subidas y bajadas. No, onda, se notan subidas y bajadas, ¿por qué? ¿Por qué crees? ¿Ya? ¿Qué significaría eso? ¿Ya? Y por último, aquí yo no sé si ustedes vieron correlación. Entonces no vamos a hacer el diagrama de dispersión y todo esto, solamente vamos a comentar lo que es la correlación, ¿ya? La correlación más que nada lo que habla es de cómo una variable explica a la otra, ¿ya? Por ejemplo, ¿cómo se explica que siempre en todos los eneros hay alguna relación con que siempre en enero baje como los precios? Y ustedes ahí pueden poner como, sí, hay una relación porque, no sé, siempre es vacaciones y la gente no tiene plata y baja, y después cuando logremos sacar como los valores para ver si están realmente correlacionados los datos, lo van a poder argumentar con un valor, ¿cachai? Así como, y aparte están correlacionados en tanto, ¿ya? Pero como en aspectos grandes, como generales, que estén correlacionados, es decir, cómo una variable explica a la otra, ¿ya? Después vamos a aprender cómo a calcular como valores como de, no sé, están correlacionados en un 99%. Eso significa que se explican casi que en un 100%. ¿Cachai? Están muy bien correlacionados. O hay variables que se explican en poco porcentaje. ¿Ya? Esto también lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Y, uy, esto no, perdón. Ya, y eso es, para que esa es la clase de hoy y después la próxima clase vamos a seguir con lo que son las correlaciones y vamos a mostrarles los gráficos, cómo se explican estas correlaciones y todo eso. Súper entretenida en verdad la próxima clase también, así que eso. Ahora son libres. Si tienen alguna duda, igual me pueden preguntar. Gracias. Muchas gracias. Buenas clases. Todo bien, gracias. Chao, Chao. gracias. Gracias.